Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. Nota del transcriptor: se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo los distintos modelos de acentuación de algunas palabras, i.e., astragalo vs astragalo. Museo de la Plata. Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. Primeros datos sobre su importancia y resultados por F. P. Moreno, director del museo. Extracto del informe anual correspondiente a Conacento 1890, Revista del Museo de la Plata, tomo 1, páginas 199 y siguientes, 1890 a 91. Museo de la Plata. Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. Primeros datos sobre su importancia y resultados por F. P. Moreno, director del museo. Extracto del informe anual correspondiente a Conacento 1890. No he podido continuar, por las dificultades económicas por que atraviesa la República, la exploración arqueológica que en la provincia de Catamarca practicaba, por cuenta de este museo, nuestro naturalista viajero, don Adolfo Medfesel, pero este establecimiento continúa recibiendo los objetos reunidos en excursiones anteriores. La manera como se practica por el museo el examen escrupuloso de las destruidas moradas y sepulcros de los antiguos habitantes de los valles calchaquíes, nos asegura deducciones exactas que no era posible obtener antes por la confusión que resultaba de la dudosa ubicación de casi todos los hallazgos anteriores, hechos por lo general por personas poco competentes o interesadas en su venta, las que han alterado muchas veces la verdad sobre sus descubrimientos, mezclando los objetos de distintos yacimientos para obtener mayor precio, alteración muy perjudicial, si se tiene en cuenta la importancia capital de las antigüedades de nuestras provincias andinas, para el completo conocimiento de la historia del hombre americano precolombiano. Sería muy aventurada la publicación inmediata de las conclusiones que a Conacento primera vista se desprenden del examen superficial del muy grande material que para el estudio de esa historia contienen las colecciones de este establecimiento, y del de las valiosas piezas reunidas por el señor Medfesel. El pasado humano de estos territorios se liga seguramente con el de otras regiones americanas, pero lo reunido hasta ahora no basta para deslindar esas relaciones, ni conocer su origen. Por lo tanto, todas las conjeturas a Conacento este respecto son muy susceptibles de grandes modificaciones, como lo indican los nuevos descubrimientos. Aun cuando en estos últimos 50 años se han agregado muchos nuevos elementos de investigación sobre este pasado, a Conacento los que encontramos en las obras más o menos verídicas o más o menos ingenuas o interesadas, del tiempo de la conquista, faltannos en la República Argentina monografías de cierta extensión o estudios que se aparten del diario del viajero, y que a Conacento la manera de las investigaciones practicadas en los centros de civilización del mundo bíblico, detallen lo que son y contienen las viejas ruinas sudamericanas, rehaciendo así la historia de los pueblos que dejaron esos portentosos vestigios y el medio físico en que actuaron. México, además de poseer de su gran pasado obras de largo aliento y fruto de pacientes exploraciones, acaba de publicar oficialmente un verdadero monumento monográfico sobre sus antigüedades. Puede estudiarse a Conacento Yucatán y a Conacento sus maravillosas ruinas en el Museo del Trocadero, en París, por todos los interesados en la vieja historia de América. Nicaragua, las regiones del Istmo, Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, han sido pacientemente investigadas en estos últimos tiempos, y Estados Unidos, Francia y Alemania sobre todo, ostentan en sus museos materiales para principiar a Conacento reconstruir el pasado de esos países americanos. Más próximos a Conacento nosotros y más ligados en el pasado que el presente con lo que es hoy República Argentina y cuyo estudio tiene por lo tanto mayor interés para nosotros, el Perú y Bolivia han tenido entre otros investigadores de sus misteriosas ruinas, quizá más importantes para el conocimiento del más remoto pasado de América, que Yucatán o México, a Conacento de Orbigne, Castelnau, Rivero, Tschudi, Angrán, Mitre, Esquier, Huinar, Estubel, Weiss y Falm. El primero, nos ha dado una buena serie de observaciones sobre Tiahuanaco, pero disponiendo de reducidos elementos de consulta, ignorando los otros grandes vestigios de viejas sociedades de los valles centrales o de la costa del Perú y los esparcidos en la República Argentina,
con la única base de sus observaciones en la meseta del lago Titicaca, se concretó con acento la descripción de lo que había explorado, considerando con acento esas ruinas como vestigios del arte aymara, anteriores con acento la dominación incásica. Dinastía que empieza, según de Orbigny, con la fundación del Cuzco por Manco Cápac, salido del Titicaca en el siglo XI. Incurrió con esto, siguiendo con acento Garcilaso, en la creencia errónea de la modernidad de la dinastía, sin detenerse con acento pensar que es imposible que naciones como la Quichua y la Aymara, que profesaban el culto de la tradición, olvidaran tan pronto el esplendor de una civilización como la del Titicaca y sus inmediaciones, que debía todavía existir en la época de la aparición de Manco Cápac, porque un legislador como este no brota del desierto, ni que tal civilización se destruyera tan rápidamente que sus vestigios fueran considerados como antiguallas de tiempo desconocido por los mismos indígenas, al llegar los españoles. Castelnau, que recorrió mayor extensión de Bolivia y Perú que de Orbigny, describió más extensamente las mismas ruinas, pero sin adelantar nada sobre su origen. Se ocupó con detalle de las ruinas del Cuzco, que considera incásicas, y entrando en consideraciones sobre la antigüedad de la civilización del Perú, que es, bien anterior con acento la especie de renacimiento con acento la cual los incas dieron su nombre, se resolvió por el origen semítico de los habitantes de América, y por el contacto con las civilizaciones del mundo antiguo, presentando interesantes analogías en apoyo de sus ideas, pero descuidando lo que más debió investigar, las naciones que produjeron las construcciones gigantescas que admira. Rivero y Tschudi no las descuidaron, y fueron los primeros autores que con una masa considerable de materiales, distinguieron, aunque con acento grandes rasgos, los centros civilizados y las razas del Perú antiguo, antes de la fundación del reino incásico, refiriendo el origen de este reino con acento la raza que llaman Aymara. Dividen en dos épocas el arte peruano anterior con acento los incas, pero, adoptando la genealogía de estos, dada por Garcilaso, repudian la más lógica, la de Montesinos, y encierran en un cuadro estrecho, lo que es resultado de la evolución social de varias razas durante decenas de siglos. Poco interés prestan, y la mencionan como simple curiosidad, con acento la igualdad que hay entre algunas clavas de madera de chonta, encontradas por ellos en Colombia y en el Perú, y las de Nueva Zelanda, y figuran en la misma plancha que una de esas clavas, sin mayor mención que la de hacha de piedra verdosa anfibólica encontrada en las huacas del Cuzco, una verdadera maza de guerra neozelandesa, el característico patoo patoo, peculiar con acento la considerada como patria de los mauris. Angran, en su importantísima carta sobre las antigüedades de Tiahuanaco, les atribuye un remotísimo origen, con Reisan, y se inclina también con acento a admitir una mayor duración con acento la dinastía incásica, que la asignada generalmente. Supone que la civilización de Tiahuanaco vino del norte, como la quichua, considerando de un mismo origen con acento ambas, aunque desarrolladas separadamente desde muy remota antigüedad. Dice, el pueblo que ha elevado los monumentos de Tiahuanaco, es de una rama de la gran familia tolteca occidental, de origen náhuatl o californiano, de cabeza recta, que descendió hacia el sur en la época de las más antiguas migraciones. El general Bartolomé Mitre ha publicado un importante estudio sobre Tiahuanaco, que contiene observaciones propias hechas durante su viaje con acento esas ruinas, pero las difíciles condiciones en que realizó su visita, no lo permitieron entrar entonces en mayores consideraciones sobre el origen de esa misteriosa civilización. Esquier abrió la era de los verdaderos exploradores arqueólogos, su libro titulado, Viajes y exploraciones en la tierra de los incas, es una revelación. Por primera vez preséntanse allí con caracteres definidos las viejas sociedades chimus y del Titicaca, corroborando, en mucha parte, las deducciones geniales de nuestro ilustre historiador Dr. Don Vicente Fidel López, sobre los atumurunas, contenidas en su libro, Las razas aarianas del Perú. La obra de Esquier, como la de Winnar, de igual índole sobre Perú y Bolivia, son material inagotable de consulta,
y agregándoles los trabajos mencionados y las bellísimas ilustraciones publicadas por Rais y Stubel, como resultados de sus exploraciones en el cementerio de Ancón, inmediato a Conacento Lima, y las publicadas últimamente por el Museo de Berlín, forman un material inapreciable. Y sin embargo, todas estas obras reunidas, no dan todavía una idea exacta del pasado del Perú. Son una acumulación inmensa de datos más o menos completos, pero, o son simples menciones de ruinas o de objetos examinados de paso, o descripciones sin suficientes indicaciones del medio físico y social en que se encuentran esos objetos y esas ruinas, dificultando el poder formar un conjunto de observaciones que permita rehacer la historia de los pueblos que dejaron esos vestigios, sus orígenes, sus usos, costumbres, lenguas, relaciones entre ellos, medios físicos en que se desarrollaron. Vivieron y murieron, observaciones que son las que deben hacer que la prehistoria se aproxime a Conacento la historia. Pues bien, si a pesar de los elementos enumerados, no se puede tener aún una idea exacta del pasado peruano-boliviano, ¿qué diremos sobre el de los territorios que hoy componen la República Argentina, en la que recién empiezan los estudios arqueológicos? No tenemos viejas crónicas que nos cuenten las tradiciones precolombianas. Apenas los primeros cronistas se refieren a Conacento la conquista del Tucumán por los incas, y esto incidentalmente. Los autores más antiguos que hayan escrito sobre las naciones indígenas, sedentarias, de las faldas andinas, pertenecen todos al siglo XVII y poco cuentan del estado de aquellas poblaciones al pasar de la suave dominación quichua a Conacento la cruel de los españoles. Poco sacamos todavía en limpio de los relatos de los conquistadores del Plata y del Paraná, y será necesario un paciente estudio de ellos para ver claro en esa confusión de nombres de tribus, de perags y de patrañas. Sin embargo, qué inmensa importancia tienen las reliquias escondidas en estas vastas tierras, para el conocimiento de la prehistoria americana. Tanta, que sin su examen no será posible encontrar la verdad sobre el pasado humano de este continente. Y es esta abundancia de material que se pierde si una vez que se le descubre no se le recoge con criterio e inteligencia, la que me hace sentir más la falta de elementos para continuar con actividad las investigaciones iniciadas por este museo. Muy prolijas deben ser estas, ya que nos falta la mejor clave para conocer la historia de las civilizaciones, la lengua escrita. No es creíble que los anales de esa historia estén consignados en los signos aún indescifrados, figurados, en todo el territorio sudamericano, en los monolitos tallados por el hombre, o pulidos por las fuerzas naturales en las heladas mesetas, en los desiertos sin agua, o entre las selvas vírgenes, y en el centro de los torrentes, pero, si los sudamericanos no podemos desvelar nuestros oscuros orígenes, resucitando el pasado, en la misma forma con que se ha conseguido restaurar el viejo Egipto, trabajemos para tener siquiera un bosquejo de lo que fueron las civilizaciones que se consumieron en este suelo. Hagamos para ello más que observaciones de paso, principiemos metódicamente la reconstrucción de esos orígenes, cooperando al objeto cada una de las repúblicas en que está dividido el continente, organizando trabajos en ese sentido y agregando al esfuerzo individual los elementos oficiales. Tratemos de que los vestigios que deben servir de base a Conacento nuestra historia, no salgan del suelo americano, como desgraciadamente ha sucedido hasta ahora. Reunámonos los que amamos el pasado, hagamos conocer lo que resulte de los reconocimientos en el terreno y de su estudio, a Conacento medida que pueda condensarse en cualquier forma gráfica, para que cada uno los aproveche en sus investigaciones, y así, en corto tiempo podremos, todos, reunir un monumento que sirva de pedestal a Conacento nuestra grande historia futura. Roca traquítica con inscripciones grabadas. Bajo de Canota. Mendoza. Según fotografía de F.P. Moreno, 1,30 del tamaño natural. Nosotros los argentinos que pretendemos marchar a Conacento la cabeza del movimiento intelectual en este continente, estamos, en lo que se relaciona con los estudios arqueológicos, recién en el principio. Aun cuando fue en Buenos Aires que se fundó el primer museo antropológico, cabiéndome el honor de hacerlo, la actividad de un hombre solo no bastaba para llevar adelante, con rapidez,
una institución semejante, y hemos visto con tristeza que el Brasil nos aventajara, abriendo su exposición antropológica en 1882, y emprendiendo oficialmente la exploración de los Perax donde se señalaban restos de sociedades prehistóricas, trabajos que han producido monografías de singular valor para los que estudiamos las antigüedades argentinas, por las comparaciones que pueden hacerse entre nuestros hallazgos y los que casi pudieran llamarse idénticos, realizados en la desembocadura del Amazonas. Estas y otras semejanzas con regiones aún más distantes, hacen necesaria cuanto antes, la exploración bajo este punto de vista de toda la América Austral, desde Panamá hasta el Cabo de Hornos, y, cuán fácil sería para los gobiernos, proceder de acuerdo para llevar adelante tales trabajos. Aislados, los estudiosos de cada país, solo podremos divulgar lo que resulte del trabajo en el terreno y en el laboratorio, dentro de estrechos límites, y estos trabajos aislados no llegarán en ningún caso al fin buscado, salvo que algunos felices puedan disponer de medios propios para extender el campo de investigación fuera de esos límites. No debemos olvidar que las divisiones geográficas actuales no son las mismas que separaban con acento las antiguas sociedades precolombianas. El pasado del Perú está íntimamente ligado con el Ecuador y Bolivia, hasta con la República Argentina, Chile y Brasil, y casi seguramente con las regiones al norte del Ecuador. Nosotros los argentinos solo podremos hacer observaciones de detalle, si es que debemos concretarnos con acento nuestros actuales territorios. El origen de nuestras tribus nómades, y de las sociedades sedentarias que actuaron aquí, en tiempos antecolombianos, es el mismo de otros hombres de patria lejana, porque, conviene repetirlo hasta que el público se convenza del interés que tienen esta clase de estudios, nuestras sociedades prehistóricas tuvieron contacto con otras de ambas Américas. No es posible examinar los descubrimientos hechos en la parte sudoeste de Estados Unidos sin compararlos con los materiales argentinos reunidos en este museo. Cuántas analogías entre las industrias y el tipo físico de hombres desaparecidos en medios tan distantes entre sí. En ocasión próxima hemos de dar la demostración gráfica de estos hechos. Importancia igual tienen otros hallazgos que se relacionan con México. Cómo han llegado con acento las pampas de Buenos Aires las figuras de barro cocido, que tanto abundan en las ruinas aztecas. El espíritu asombrado no nota la menor diferencia entre unas y otras, parecen salidas de los mismos moldes. Un viajero con acento quien durante su visita con acento este establecimiento, mostré esos objetos, sin indicarle su origen, me aseguró que había recogido completamente iguales en las ruinas de Teotihuacán. Grande fue su asombro al conocer su procedencia, Laguna de Lobos, provincia de Buenos Aires. Por una feliz coincidencia y gracias con acento la intervención amistosa de mi amigo Carlos Huínar, el sabio autor de Perú y Bolivia, poseemos en el museo una espléndida colección de vasos exhumados de las necrópolis de la costa del Perú, en las inmediaciones de Trujillo y principalmente del Gran Chimu, y en esa colección que cuenta cerca de 1000 piezas, hay suficientes elementos para conocer la vida diaria de una sociedad civilizada. No son raras las piezas que tienen analogía completa con las del Ecuador, Chiriquí y aún de más al norte, algunos príncipes prisioneros, atados, nos dicen que los chimus guerrearon y salieron más de una vez triunfantes con naciones que no fueron las llamadas incásicas. Urna funeraria, Belén, Catamarca, donación Moreno. 1/10 del tamaño natural. Si describiéramos aquí las antigüedades de la República Argentina, se presentarían otros hechos que no dan lugar con acento dudas sobre las relaciones que existieron entre estos y otros pueblos muy lejanos, al mismo tiempo que demuestran una civilización peculiar con acento estas regiones. He encontrado con acento orillas del río Dulce, próximo con acento Santiago del Estero, un antiguo enterratorio y en él, urnas toscamente modeladas conteniendo restos humanos, y con estos, moluscos de especies que actualmente viven en el Océano Pacífico. Hallazgo parecido he hecho en otros enterratorios pertenecientes con acento un pueblo distinto, en la provincia de San Juan, uno de esos moluscos cubría el pubis de una mujer. Y comparando la industria de estos hombres con la de los changos del Atacama, he encontrado,
no analogía, sino igualdad completa entre objetos y usos. ¿Cuántos pueblos y razas distintas se observan en los restos que hemos reunido? Urna funeraria, Santa María, Catamarca, punto, donación Moreno. 1/10 del tamaño natural. Las enigmáticas ruinas calchaquíes que revelan el paso y dominación de varias razas, con acento través de los siglos, han de dar algún día luz suficiente para rehacer las sociedades cuya existencia y poderío indican, precediéndose en ese teatro tan triste hoy y que en edades remotas presentó sin duda alguna un fértil y risueño panorama donde se hizo la fusión de las razas prehistóricas, como lo prueban los cráneos exhumados y los restos de industria. ¿Quiénes fueron los hombres que trazaron el grandioso camino llamado del Inca? ¿Fueron estos? ¿Fueron otros príncipes anteriores? Me inclino con acento lo último, teniendo en cuenta que es con acento la orilla de estos caminos donde he encontrado en más abundancia las rocas cubiertas de inscripciones enigmáticas que no usaron los quichuas. Caminos son estos que, atravesando el Perú y distribuyendo ramales donde la población era posible, llegaban hasta Chile por la quebrada de Uspallata, hasta donde los he seguido en un centenar de leguas, rectos como el trazado de una línea férrea en la pampa horizontal. La industria del cobre y del bronce, en estos lugares, muy distinta de la exhumada en el Perú, es otro tema de gran importancia, y conviene hacer notar aquí la igualdad que existe entre algunas piezas de Atacama publicadas en la obra US Naval Astronomical Expedition, PL 7, tomo 3, y las encontradas en Catamarca y conservadas en este museo. Hasta ahora no se han señalado discos de cobre, como el figurado más adelante, ni en Bolivia ni en el Perú. El pueblo o la raza que enterraba sus muertos en urnas, tenía representantes en toda América. Que las relaciones entre sus ramas desmembradas se interrumpieron en remotos tiempos, lo indica la variedad de formas adoptadas para esa fúnebre costumbre. Y con acento estos pueblos pertenecen quizá a los curiosos objetos de piedra tallada con formas animales que se han descubierto desde el Istmo hasta el Amazonas y provincia de Córdoba en la República Argentina. Quizá también podamos referir al mismo pueblo las inscripciones citadas, pintadas o labradas en las rocas hasta el estrecho de Magallanes, de las que posee el museo un centenar de facsímiles. Esta costumbre de enterrar en urnas, parece que en el tiempo de la conquista solo se practicaba para los cadáveres de niños, en los pueblos de Catamarca. Raro es el caso en que allí se encuentren restos de adultos en esas condiciones, y cuando esto sucede, las urnas son de tipos más primitivos, e indudablemente de época más antigua. Cuña de cobre, Valle de Catamarca 3/4 del tamaño natural. Hacha de cobre, Cafayate, Salta, donación Moreno, 3/4 del tamaño natural. Hacha de cobre, Valle de Catamarca 3/4 del tamaño natural. Dejemos las sociedades constituidas y lleguemos a con acento las tribus nómades. Posee el museo algunos centenares de cráneos antiguos y modernos de las tribus que han habitado este extremo austral, y de su comparación resulta que varias de las razas que se han extinguido en el suelo argentino, vinieron del centro y del norte de esta América, unas, y que otras son de origen aún desconocido, como ser los patagones o verdaderos tehuelches. Los Yagan habitan hoy el extremo de la Tierra del Fuego. La carne de las ballenas que con acento la costa arrojan las tormentas polares, es uno de los manjares más deseados por ellos, tanta es la miseria en que viven. Sin embargo, algunas de sus costumbres contrastan con ese triste medio. El Yagan, desnudo, apenas cubierta la espalda con un fragmento de piel de otaria, baila entre la nieve, se adorna de plumas y se cubre la cabeza con una máscara. A uno de ellos, con acento quien la civilización no ha dañado, que ha llegado a con acento ser un hábil buscador de fósiles y que es quien pone el pliego en la prensa tipográfica que imprime este informe, acabo de mostrarle una lámina de la obra de Castelnau que representa un baile de enmascarados entre los indios garajas. Es análoga a su fiesta, salvo, que en vez de la vegetación tropical del Brasil, el pobre fueguino baila sobre el suelo helado. He presenciado al pie de los Andes, en las tribus mapuches, en Patagonia, un baile en celebración de la primera menstruación de una joven india. Había allí un bailarín enmascarado y de las averiguaciones que hice, resultó que tales máscaras eran raras,
siendo restos de una antigua costumbre. ¿A cuántas observaciones y deducciones se prestan estos hechos? ¿Qué inmensidad de tiempo se ha necesitado para que los nómades de hoy, evocando costumbres casi perdidas y cuyo origen ignoran, revelen una comunidad de origen, o un contacto inmediato entre sus antepasados? Últimamente se han encontrado en paraderos antiguos, en la costa atlántica, restos de industria humana, objetos de piedra pulida, asociados con animales extinguidos, en los médanos conchíferos prehistóricos, pero posteriores a con acento la formación del terreno pampeano y de época en que la costa marina era la misma que hoy, y el museo posee parte del esqueleto de un hombre, encontrado en terreno más antiguo, pampeano, junto con gran parte del de un Celidotherium. El tipo craneológico es muy parecido al de los actuales Alacaluf de la Tierra del Fuego, que parece ser el mismo de los botocudos del Brasil. Sonríen la mayoría de los etnólogos, cuando se les habla de que las relaciones entre las razas antiguas americanas y polinésicas, han sido mayores que las admitidas generalmente, pero no es posible olvidar las mazas de piedra encontradas en Colombia y en el Perú, y casi indudablemente, en la República Argentina, pues durante mi visita a Conacento Santiago del Estero, en 1876, se me habló y se me hizo el diseño de una maza de piedra verdosa, que no era otra que una maza neozelandesa. Además, el museo posee, entre otras piezas de un origen parecido, dos grandes mazas de madera, la una encontrada en una excavación en Copiapó y la otra en Quillota, ambas en Chile. La última me fue obsequiada, allí, en 1885, por mi malogrado amigo don Benjamin Vicuña Maquena, días después de haberse efectuado su descubrimiento. Estas dos piezas son polinesas, completamente iguales a con acento las que usan los habitantes de las Nuevas Hébridas. Hacha de piedra Singuil. Catamarca, Donación Moreno. 3/4 del tamaño natural hacha de piedra, imitando el mismo objeto de cobre. Valle de Catamarca. Donación Moreno. 3/4 del tamaño natural. Todo lo expuesto muestra lo importante de las investigaciones antropológicas en este extremo austral y la imprescindible necesidad de darles mayor amplitud. De desear es que encontremos cooperadores que nos faciliten los medios, y es ante este deseo que se ha deslizado la pluma más de lo conveniente, tratándose de una simple noticia que dé a cuenta en general de la importancia de las adquisiciones hechas para nuestras colecciones, durante la larga excursión de nuestro naturalista viajero. Los resultados generales de la misión confiada al señor Medfessel, que han sido catalogados durante el año 1890, son los siguientes: tumba indígena, Andalguala, Catamarca, punto, exploración Medfessel, antropología, restos humanos, 87 cráneos, exhumados en Santa María, Valle del Cajoún, Andalguala y Siquivil. Además, un buen número de otras partes del esqueleto que se restauran en este momento. Los esqueletos a con acento que corresponden estos restos, han sido hallados en muy distintas condiciones de yacimiento y posición. A con acento unos se les ha encontrado aislados, acostados, encogidos, sin piedra alguna que indicara el sitio en que fueron depositados los cuerpos a con acento que pertenecían, y sin que los acompañara ningún resto de industria. Otros estaban acostados, encogidos, separados por pequeñas murallas, inmediatos a con acento centros de población antigua, y otros, enterrados en verdaderas sepulturas. Enmurallados, cubiertas estas por grandes piedras, algunos de estos cuerpos estaban sin cabeza, colocadas estas fuera de las sepulturas, las que no presentan signos de haber sido abiertas posteriormente al depósito del cadáver. Un buen número de restos, proceden de verdaderos Abris-sur-Roche, cubiertos los esqueletos por grandes piedras. La mayor parte de los cráneos juveniles proceden de cuerpos que estaban encerrados en urnas de tierra cocida, pintadas generalmente con complicadas figuras. Sepultura de los antiguos calchaquíes, descubierta al reparo de una roca, ESP. Medfessel. Aún no me ha sido posible hacer una investigación prolija de estos restos, pero puedo adelantar que pertenecen a con acento varias razas y a con acento distintas épocas. La mayor parte son cráneos deformados,
la braquicefalia predomina y ninguno de ellos se acerca por su dolicocefalia al tipo antiguo exhumado en la provincia de Buenos Aires y en Patagonia. Los enterratorios más modernos presentan un tipo mezclado, con caracteres del tipo peruano llamado de Ancón. Otros cráneos se asemejan a con acento tipos del sur, de la provincia de San Juan, Patagonia y del Chaco, y estos proceden, la mayor parte, de las tumbas más antiguas. Las observaciones del señor Medfesel corroboran lo que ya se deducía de las de otros viajeros, y las que me había sugerido una excursión a con acento esos puntos en 1876. En ellos, florecieron en otro tiempo pueblos bastante adelantados, que se desarrollaron antes de la invasión incásica. Estos vestigios no revisten las proporciones imponentes de los que dejaron los hombres de Tiahuanaco y del Cuzco, más bien se asemejan a con acento los descubiertos al SEO de Estados Unidos y al NEO de México. La industria y edificación recuerda la de los pueblos, aunque más avanzada que la de estos. Las ruinas son muy abundantes, indicando una población mucho más numerosa e industriosa que la actual, y las construcciones defensivas que el señor Medfesel ha estudiado detenidamente, nos dicen que las guerras eran frecuentes entre esas sociedades y que los vencedores no dominaban fácilmente a con acento los vencidos. Se encuentran estas ruinas en grandes alturas, hasta más de 4.000 metros, en valles, mesetas y entre las breñas más abruptas, colgadas, puede decirse, entre las anfractuosidades de los cerros casi verticales. Hay construcciones aisladas, y grandes extensiones fortificadas dominando los valles cubiertos de ruinas de pueblos. Algunas de las ruinas observadas presentan la curiosa disposición de las habitaciones ya señalada en algunas descubiertas en Arizona y Nuevo México. No tienen por lo general aberturas que comuniquen con patios o corredores, las aberturas que existen comunican solo unas piezas con otras y es frecuente encontrar en estos vestigios de colmenas humanas, habitaciones sin salida alguna. Los muros que forman estos centenares de piezas, tienen más de 1 metro de ancho, generalmente construidos como para caminar sobre ellos, lo que sin duda se hacía para penetrar en las habitaciones por el techo, no teniendo otra entrada. Se encuentran también en esos valles montículos artificiales, de poca extensión y elevación con construcciones sobre ellos, las que probablemente eran puestos militares, dominando las llanuras próximas. Ruinas en el Bajo de Andalguala, según dibujo del Sr. Medfesel. Con los materiales que de Catamarca poseemos y las ilustraciones de aquellas ruinas que debemos al artístico pincel de nuestro empleado, ilustraremos pronto el estudio de estos restos y de los objetos que usaron los hombres que vivieron en épocas antehistóricas, en los valles llamados calchaquíes en recuerdo de la raza que los ocupaba con acento la llegada de los conquistadores españoles. Cerámica La Collection traída por el Sr. Medfesel contiene 400 vasos grandes y pequeños, alcanzando algunos hasta 80 c de altura. Muchos de ellos han servido de urnas funerarias, habiendo sido fabricados con ese objeto. La mayor parte están adornados con pinturas de colores, representando, entre curiosas combinaciones de líneas, pájaros, reptiles y caras humanas, estas están figuradas por lo general por líneas en relieve. Además, figuran 350 fragmentos importantes representando cabezas humanas, diversos mamíferos, aves y reptiles, en relieve o pintados o grabados. Objetos de piedra 420 piezas, como ser, puntas de flechas, hachas, morteros, figuras humanas y de otros animales. Objetos de cobre 15 objetos, entre ellos una campana, un disco adornado con caras humanas, hachas, cinceles y otros pequeños objetos. Objetos de plata 6 objetos de origen indígena pero postcolombiano. Objetos de hueso 110 objetos, como ser, puntas de flechas, útiles domésticos, instrumentos musicales, etc. Varios restos de tejidos, moluscos marinos encontrados en las tumbas, adornos de fragmentos de estos que cubrían el cuerpo de un hombre, maíz, objetos de hierro del tiempo de la conquista, hallados entre las murallas y en las tumbas indígenas más modernas, etc. Disco de cobre fundido 1/4 del tamaño natural Andalguala, Catamarca, esp.
Medfessel. Nota del transcriptor: en el original un guión con un número en su parte superior o inferior indica la posición de las piezas dentales superiores o inferiores, respectivamente. En esta versión se ha sustituido el guión por una barra oblicua. Paleontología por F. P. Moreno y A. Mercerat. Próximos a con acento las antiguas viviendas del hombre, incrustados en la roca que sirve de asiento a con acento esos viejos pueblos. El señor Medfessel ha descubierto importantes yacimientos fosilíferos. De los restos extraídos de ellos han llegado la mayor parte al museo, aun cuando no todos se han colocado ya en la sección correspondiente, porque son grandes las dificultades que hay para extraerlos de la roca. Presentan estos restos vivo interés, por el horizonte geológico en que se encuentran y por las relaciones que se notan con otros extraídos de depósitos más antiguos y más modernos. Serán tema de trabajos ya principiados, pero que no pueden tener cabida en este informe, en el que solo se enumeran más o menos sucintamente las principales piezas incorporadas a con acento nuestras colecciones durante el último año transcurrido. El terreno en que se han descubierto estos restos, ocupa el Bajo de Andalguala e inmediaciones, situado a con acento 2.600 metros sobre el mar comprendido entre las dos cadenas de montañas, el macizo de la Conquija y el de Santa María, se extiende de norte a con acento sud por espacio de 40 kilómetros aproximadamente. Forma un espeso manto de arenisca arcillosa gris verdosa, cuyo elemento micáceo es esencialmente representado por biotita. Esta formación tiene una potencia considerable, centenares de metros. Presenta varios pequeños estratos o más bien fajas parciales de cantos rodados del tamaño general de una nuez, habiéndolos hasta del de una naranja. Generalmente estos cantos están aislados, en una misma línea, como resultado de una fuerte corriente, venida de larga distancia. La roca, por lo general, es muy dura, habiendo sido necesario varias veces emplear la pólvora para extraer los restos. Esta formación parece ser de origen lacustre, y debe reposar sobre las capas superiores de la formación llamada de arenisca roja, la que según unos, pertenece a con acento los últimos tiempos triásicos, y según otros, a con acento los primeros del Jurásico. Las investigaciones confiadas al Sr. Medfessel, tenían por principal objeto el hombre y sus vestigios, y desgraciadamente, no le ha sido posible prestar mayor atención a con acento estos yacimientos. No ha podido distinguir, pues, si hay alguna formación intermediaria. El terreno fosilífero presenta grandes alteraciones en sus capas, variando desde la horizontalidad casi perfecta, hasta una inclinación que alcanza a con acento 70 grados, pero estas capas inclinadas parecen el resultado de hundimientos locales. Se nota también inversión de los estratos, en algunos casos. Está cubierto, en las partes en que no se ha alterado la horizontalidad y que forman mesetas, por una capa de grandes bloques graníticos y porfíricos, que alcanzan hasta 10 metros cúbicos, siendo la mayoría de medio metro cúbico. Estas piedras, más o menos pulidas y angulosas, no están adheridas unas a con acento otras por ningún cemento y parecen tener un origen glacial. El espesor de la capa es variable, alcanzando hasta 10 metros. La alteración en la posición primitiva de los terrenos fosilíferos, ha sido sin duda posterior al depósito de estos bloques, porque se les encuentra en los faldeos de las capas inclinadas, diseminados y en ningún caso en posición vertical, en las cimas. Los restos fósiles se encuentran en todo el espesor de la formación de arenisca arcillosa. El Sr. Medfessel ha encontrado huesos al pie y casi en la cima de una misma meseta, habiendo entre ambos yacimientos una altura de 180 metros. A juzgar por los mamíferos que se enumeran enseguida, este terreno parece pertenecer a con acento una época intermediaria entre la formación patagónica superior y la del Pampeano inferior, tipo de Monte Hermoso. Estudios próximos aclararán este interesante punto. Además de los mamíferos, poseemos de esa formación algunos restos de muy grandes y pequeñas tortugas. El Sr. Medfessel ha recogido de los estratos superiores correspondientes a con acento la formación de las areniscas rojas gran cantidad de madera silicificada y algunos restos que suponen la existencia de dinosaurianos. El Sr. Medfessel ha visitado terrenos semejantes en el norte de la República,
pero siempre de extensión reducida, solo de algunas leguas, como si fueran antiguas cuencas de lagos perdidos, donde fueron arrastrados estos animales. Varios de los huesos obtenidos, han sido arrastrados, antes de ser depositados definitivamente en el sitio en que se les ha descubierto. He aquí la enumeración de las especies nuevas de mamíferos fósiles encontrados por el Sr. Metfessel, Neuriurus proximus mor. Edmerck. sp. No referimos a con acento esta especie la parte anterior de un cráneo, la rama izquierda del maxilar inferior, y otros fragmentos que no han sido aún extraídos de la roca. Esta especie se acerca a con acento Neuriurus antiquus ameg. Es de menor tamaño. El M1 es bastante fuertemente comprimido lateralmente. La sección transversal de la M2 presenta la forma de una medialuna cuya rama anterior está truncada. Los surcos longitudinales tan característicos de los molares de estos animales están apenas indicados sobre el M2. Sobre el M3 los surcos longitudinales anteriores son poco pronunciados. Las medidas de las muelas son M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 diámetro antero posterior, 1, 7,813,15,19,519,519,518,420, diámetro transversal 4,312,969,410,10,611,11,5. El espacio ocupado por los 8 molares inferiores es de 138. La altura vertical del maxilar inferior entre los M5 y M6 es de 73. Neuriurus compresidens mor. Edmerck. sp. Nob. Esta especie está fundada sobre la rama izquierda de un maxilar inferior y sobre la parte anterior de la rama del lado opuesto. Ambas piezas están bastante estropeadas. La talla de esta especie ha sido menor aún que la de la especie precedente. Los molares son fuertemente comprimidos lateralmente. El M2 presenta la forma característica que hemos señalado en N. proximus mor. Edmerck. He aquí las principales dimensiones de las muelas: M1, M2, M3, M4, M5. Diámetro antero posterior 6,12,816,17,617, diámetro transversal 3,54,457, el espacio ocupado por las 4 primeras muelas inferiores es de 68. El largo del espacio ocupado por las 8 muelas inferiores no ha pasado de 124. La sínfisis mide 82 de largo. La altura vertical del maxilar tomada entre M5 y M6 es de 59. La línea derecha medida del extremo del apófisis coronoideo al borde inferior del maxilar, pasando por el borde posterior de la superficie de implantación de los dientes, mide 142. La línea derecha tomada en las mismas condiciones desde el extremo del cóndilo mide 137. El ancho de la rama ascendente del maxilar inferior, medida según la prolongación de la superficie masticatórica, es de 72. La distancia del borde anterior del cóndilo al extremo del apófisis coronoideo es de 34. Plooporus philippi mor. Edmerck. sp. Nob. Esta especie está representada por un gran número de piezas de las que la más interesante es un gran bloque de arenisca muy dura cuya parte periférica está cubierta por una coraza de Plooporus, a con acento la que le sigue la cola. En la masa del bloque se observan varias piezas del esqueleto. El tubo caudal está precedido por 4 anillos. Medido según el borde dorsal, el largo de esta pieza es de 1650, de los que 980 pertenecen a con acento la coraza, 300 a con acento los 4 anillos que siguen y 370 al tubo caudal. Las placas de la coraza no presentan diferencias notables con Plooporus ameghini mor. El tubo caudal, por el contrario, difiere muy sensiblemente. Reviste absolutamente la forma que caracteriza el género Plooporus. Se observa una desproporción menor entre el gran diámetro y el pequeño de las figuras principales de las placas de este tubo, con excepción de las placas laterales, en las que esta desproporción es más acentuada que en P. ameghini mor. Sobre la faz dorsal de la arilla anterior del tubo,
se observa generalmente dos hileras de figuras secundarias dispuestas en dirección longitudinal entre las figuras principales de las placas. El diámetro longitudinal de la primera placa lateral, primera A con acento partir de la extremidad distal es de 61, el de la segunda mide 64. Las mismas medidas tomadas al lado izquierdo son respectivamente, 51 y 49. En su extremidad proximal, este tubo mide 98 de diámetro transversal y 78 de diámetro vertical. Eutatus prominens Mor. Edmerck. SP. Nos referimos a con acento esta especie diferentes fragmentos entre los que algunos presentan partes bastante grandes de la coraza de este animal. Esta especie nos recuerda a Eutatus distans Meg, pero difiere esencialmente por la talla que es mayor. La figura principal de las placas es también muy característica. Donde termina, es decir en su región posterior, se estrecha y constituye en ese punto una elevación bastante acentuada. Las placas movabals tienen de 28 a con acento 32 de largo. Praeupractus scalabrini y Mor. Edmerck. SP. Nob. Entre los restos fósiles recogidos por el Sr. Medfessel hay algunos que pertenecen a con acento una coraza de un animal del suborden de los Dasypoda. Los hemos comparado con los restos muy numerosos que de este suborden posee el Museo de la Plata y resulta de su examen, que a pesar de la analogía que parece descubrirse entre las placas recogidas en Andalguala, y las que pertenecen al animal que uno de nosotros ha designado con el nombre de Dasypoterium australe Mor. Breve reseña de los progresos del Museo de la Plata durante el segundo semestre de 1888. Buenos Aires 1889, octavo, página 38, estas placas pertenecen al género Praeupractus ameg. Y que presentan caracteres específicos suficientes para fundar una nueva especie que denominamos Praeupractus scalabrinii. Haremos notar antes de dar los caracteres de esta especie, que después de la publicación citada, el Museo de la Plata ha recibido gran parte de la coraza, el cráneo y otros restos de un animal que solo presenta diferencias específicas con Dasypoterium australe Mor. Hemos examinado estas nuevas piezas, y constatamos que el género Dasypoterium tiene su reisa han de existir, y que tiene su puesto bien señalado en la familia de los Praopidae. Este género, por su dentición, como por las placas de la coraza, establece la transición entre los Chlamydotheridae y los Praopidae. Haremos notar nuevamente que hay cierta analogía entre las placas del Dasypoterium y las de los géneros Praeupractus ameg. Macroeupractus ameg. Etatus pegerb. De la familia de los Dasypidae. Praeupractus scalabrini ha sido de mayor talla que Perrecens ameg. Las placas movabals miden de 34 a con acento 44 de largo sobre 16 a con acento 19 de ancho. Las placas fijas de 24 a con acento 28 sobre 18 a con acento 20. Estas últimas presentan la figura principal visiblemente más elevada que las secundarias. La superficie de esta figura es redondeada, en su parte terminal la figura se inclina a con acento un lado. Los surcos que determinan las figuras secundarias están bastante bien indicados. Las figuras son 8 en cada placa, 3 anteriores, 2 laterales, y 3 del lado opuesto a con acento las dos últimas. Entre estas 3 últimas, la posterior es la más grande de todas las figuras secundarias. Los demás caracteres que presentan estas placas corresponden a con acento los de Pelimpidus ameg. Sucede lo mismo con las placas movabals. Observamos, sin embargo, que los surcos que determinan las figuras secundarias sobre estas placas existen, pero que a con acento veces apenas se distinguen, sea que las placas proceden de la arilla mediana o de los lados. Se nota también que en las placas movabals laterales, la figura principal, se inclina igualmente a con acento un lado en su parte terminal. Dasypus argentinus Mor. Edmerck. SP. Nob. Esta especie está representada por un individuo casi completo, envuelto en una arenisca arcillosa muy dura, y por otros restos. Su tamaño es mayor que el Dasypus villosus dem. Y nos parece que ha sido también de mayor talla que el de Patagonicus ameg.
Las placas de los fajas movables tienen de 20 con acento 22 de largo sobre 7 con acento 8 de ancho. Las figuras que se observan sobre las diferentes clases de placas de la coraza forman un relieve bien destacado y no se notan desigualdades en su elevación. Las figuras laterales de las placas fijas están divididas en 4 figuras secundarias por surcos transversales bien indicados. No sucede lo mismo con las figuras secundarias de las placas fijas, en las que los surcos transversales existen, pero apenas perceptibles. Tienen 5 con acento 7 agujeros pilíferos sobre el borde posterior de las placas. Chlamydotherium minutum mor. Edmerck. SP. Nob. Algunos restos indican la presencia en el terreno arenisco arcilloso de Andalguala, de representantes del género Chlamydotherium. Entre otros, posee el museo el cuerpo derecho de un maxilar inferior, al que le falta la parte proximal posterior de la rama ascendente. Los dientes, que han sido 9, están rotos, faltándoles la corona, no quedan sino sus raíces. Las pequeñas dimensiones de este ejemplar, indican, sin duda alguna, una especie inédita. El diámetro antero-posterior, tomado sucesivamente sobre los diferentes dientes, de atrás hacia adelante, es el siguiente: 7,5, 10, 11, 9, 9,5, 6, 5, 4,8, 3,5. Las siguientes cifras se refieren al diámetro transversal tomado también sucesivamente y de atrás hacia adelante: 5, 5,5, 7, 6,8, 6,3, 4,8, 4,2, 3,6, 3. El espacio ocupado por la serie denteiria es de 72. La sínfisis mide 32 de largo. La altura del maxilar tomada entre la sexta y séptima muela, es de 25. Scelidotherium la evidence more. Edmerck. SP. Nob. Esta especie está representada por un fragmento de la rama izquierda del maxilar inferior y otras piezas del esqueleto. Dicho fragmento tiene los 3 primeros molares. El filo posterior externo está bien acentuado en M2 y M3, debido a con acento la presencia de surcos longitudinales bastante bien indicados, y bastante próximos a con acento ese filo sobre las 2 faces que lo determinan. Estos molares son de sección triangular, bien caracterizada. La cara lateral que corresponde al lado del triángulo que mira hacia el interior, presenta una concavidad bastante acentuada, más fuerte sobre M1 que sobre los demás. La sección transversal del M3 es un triángulo casi rectángulo, cuyo cateto más largo mira al lado externo. Las dimensiones relativas de estos 3 molares son: M1, M2, M3 diámetro antero posterior 23,19,17, diámetro transversal 13,716,818,7. El espacio longitudinal ocupado por los 3 molares, es de 67. Tomada entre M1 y M2, la altura del maxilar es de 81, y al nivel del origen de la sínfisis desciende a con acento 51. Scelidotherium, parvulum mor. Edmerck. SP. Nos referimos provisoriamente al género Scelidotherium, un astragalo derecho de pequeñas dimensiones, y cuya superficie articular con el calcáneo es bastante regularmente elíptica, enangostándose según el pequeño diámetro y bien delimitada. Una escotadura bastante profunda y relativamente muy ancha la separa de la cabeza anterior de este mismo hueso. El mayor largo de este astragalo es de 67 y su diámetro transversal mayor es de 69. Esta especie parece haber sido más pequeña aunque el Scelidotherium floveria Megatherium burmeisteri mor. Edmerck. SP. Nob. Esta especie está representada por gran parte de un esqueleto. Las piezas que ya han sido extraídas de la dura roca y restauradas son: el cráneo en buen estado de conservación y el maxilar inferior, el fémur, tibia y peroné, astrágalo y calcáneo izquierdos, y la tibia, peroné y astrágalo derechos. Entre las piezas cuya restauración está adelantada figuran gran parte de la columna vertebral, la pelvis, costillas y huesos de las extremidades. Los caracteres más resaltantes de los huesos que hemos examinado ya,
son, la posición característica de los dientes, el desarrollo particular de la extremidad distal del peroné, y la forma especial del astrágalo y del calcáneo. La fórmula denteiria es, M5-4. Los dientes están constituidos según el tipo Megatherium. La sección transversal es cuadrilatera, cuyos lados presentan entre sí diferencia mayor que en las especies conocidas, y las dos crestas transversales de la superficie masticatoria, convergen del lado interno hacia el externo más que en esas especies. La implantación de la dentadura superior e inferior es oblicua. La prolongación de las crestas anteriores de la M1 en su junción, forma un ángulo que no alcanza a con acento 120 grados, la misma cresta de la M2 es paralela a con acento la posterior de la M1, y esta disposición se repite sucesivamente en las demás muelas, disminuyendo de tal manera el ángulo formado por la prolongación de las crestas anteriores, que en la M4 este ángulo se aproxima a con acento 180 grados sin alcanzarlos. Esta misma disposición se observa en la mandíbula superior, sin embargo, parece no ser tan visible en la M5. Damos aquí las principales medidas de las muelas. M1, M2, M3, M4, M1, M3, M4, M5 diámetro antero posterior tomado sobre el lado externo 32,839,229,539,37,20, el mismo sobre el lado interno 35,537,431,540,236,7 diámetro transversal tomado sobre el lado anterior 32,839,639,26,546,340,531, el mismo sobre el lado posterior 39,844,533,523,40,741,534, el espacio ocupado por la serie denteiria inferior es de 187, el de la superior es de 200. La arilla sinfisaria es relativamente muy débil y delgada, el largo de la sínfisis desde el borde posterior hasta la extremidad del maxilar es de 203, la distancia entre la cara anterior de la M1 y la extremidad distal del maxilar es de 158. El diámetro vertical del cuerpo del maxilar entre M2 y M3 es de 157. El diámetro antero-posterior, del cráneo entre los cóndilos occipitales y la extremidad de los huesos nasales es de 540 y su diámetro vertical tomado entre M5 y M4 es de 204. El mayor largo del fémur es de 515, el mayor ancho en la extremidad próxima 309, y el de la distal 294. El mayor largo de la tibia es de 470. El peroné se prolonga en su extremidad distal hasta bajo el nivel del borde inferior de la cara articular posterior del calcáneo con el astrágalo. El peroné está separado de la tibia en su extremidad distal, pero la simple inspección de la superficie de estos huesos en ese punto, demuestra la existencia de un cartílago que ligaba las dos piezas. Este fenómeno se observa también en el pie A con acento que hace alusión el Dr. Ameghino, 2, al referirse al Metarigense H. Herb. Y Ameg. Diciendo que, la tibia y el peroné, soldados en su parte superior, permanecen libres en su parte inferior. Hemos observado el mismo carácter sobre piezas pertenecientes a con acento varias especies. Se presenta en un ejemplar de M. americanum CUV. Que existe en el museo, y podemos asegurar que solo se trata de un carácter debido a con acento la edad de los individuos. En la edad adulta el cartílago desaparece y las dos piezas se unen por osificación. El mayor largo del calcáneo es de 330 y su mayor diámetro transversal es de 144. El tamaño de esta especie de Megatherium corresponde a con acento 2/3, más o menos, del de M. americanum CUV. Megatherium vergimor. Etmerk. SP. Nob. Posee el museo un cráneo imperfecto y algunos huesos del esqueleto de una especie de Megatherium más pequeña que M. burmeisterimor. Etmek. Esta especie se caracteriza principalmente por su analogía con M. americanum CUV. En la disposición de los dientes.
Las caras laterales de las muelas superiores presentan un surco bastante ancho y profundo, siendo más pronunciado en la M3 en la que mide 4,5 de profundidad. Este surco desaparece en la M5, que es pequeña como, proporcionalmente, en M americanum CUV. Las medidas relativas de las muelas son las siguientes: M1, M2, M3, M4, M5. Diámetro antero posterior 26,829,31 541 15,7. Diámetro transversal 35,38,41 31 20. El diámetro transversal sobre el borde anterior de la M1 es de 21. El espacio ocupado por la serie denteiria es de 162. El arco cigomático es de forma muy particular. Typotherium studerimor. Edmerck. sp. No poseemos de esta especie varios fragmentos de maxilar inferior, que por sus dimensiones denotan una especie inédita. Parece muy corto el cuerpo del maxilar, pero muy fuerte. La sínfisis no alcanza al nivel del primer molar. Son en número de 4 los molares, implantados oblicuamente hacia adelante, a con acento la excepción del premolar único que tiene una dirección oblicua hacia atrás. El premolar y el primer molar son relativamente muy fuerte. Siguen las dimensiones de los dientes: PM4, M1, M2, M3. Diámetro antero posterior 14,17,518,22. Diámetro transversal 11,1297,4. La longitud del espacio ocupado por la serie denteiria es de 69. La altura del maxilar al nivel del M2 es de 45. Su espesor entre PM4 y M1 es de 22,4 y al nivel del M3 de 20. Sotodon cristatus mor. Edmerck. sp. Nova especie fundada sobre un cráneo con maxilar inferior en muy buen estado de conservación y por un buen número de otros huesos del esqueleto. Parece haber sido este animal de la misma talla que Sotodon prominensa meg. La fórmula denteiria es I23C11PM44M33. Se observa una cresta longitudinal bien pronunciada, bastante elevada y de cima redondeada en el borde interno de la cara superior, posterior, del I1. Una cresta análoga se observa también en el borde correspondiente del I1. Los surcos laterales de la cara externa de los molares inferiores son menos acentuados que en X prominensa meg. Estos mismos molares presentan otras diferencias con las de la citada especie, pero sería largo el señalarlos aquí. El I1 recuerda el género Typotherium. El I2 es más angosto que I1 y menos arqueado. El I2 es de sección transversal triangular. El resto de la dentición de la mandíbula superior se acerca al género Toxodon. Siguen aquí las principales dimensiones de los dientes: C1 PM1 PM2 PM3 PM4 M1 M2 M3 PM1 PM2 PM3 PM4 M1 M2 M3. Diámetro antero posterior 99,702,535,835,835,835,835,83428,83439,745. Diámetro transversal 4467,810101010,86,510142227,52918. El espacio ocupado por la serie de los molares inferiores es de 153, el espacio correspondiente de la serie denteiria superior es de 149. El diastema comprendido entre PM1 y C1 mide 4,5 y el que separa C1 de I3 es de 21. En la mandíbula superior las medidas correspondientes son de 11 y 48. La arilla sinfisaria, en su parte antero inferior, se ensancha y presenta lateralmente crestas bien pronunciadas. El largo del cráneo tomado entre la cima de los cóndilos occipitales y el borde interno del I1 es de 408. La forma general del cráneo es la del género Toxodon. Macrauchenia Laidek-Kerimor. Edmerck. sp. No fundamos esta especie sobre un fragmento de la rama izquierda del maxilar inferior que contiene dos muelas intactas y las raíces de una tercera, parte del sacro y la parte distal del fémur y de la tibia, el calcaneo y el astragalo derechos, etc. Todas estas piezas denotan un animal de mucha menor talla que la M. patachonica oven,
pero bastante mayor que la M. boliviensis Huxley. Las dos muelas que corresponden al PM3 y PM4, presentan un cingulum muy pronunciado sobre la parte posterior de la cara externa, y en PM4 este cingulum se desprende desde el borde anterior, aumentando su espesor a con acento medida que se dirige hacia atrás. La columna que separa las dos escotaduras de la cara interna de la corona es muy angosta. Las dimensiones de las muelas son las siguientes: PM3 PM4 diámetro antero posterior 27,827,4 diámetro transversal 11,11, altura 18,17, la altura vertical del maxilar entre estas dos muelas es de 41. El espacio ocupado por ellas, 51. El mayor largo del calcáneo es de 127, y el del astrágalo 66. Macrauchenia calceolata Mor. Edmerck. SP. No establecemos esta especie sobre un fragmento de mandíbula inferior que contiene los dos últimos molares. Esta especie es de talla intermediaria entre la especie que precede y Macrauchenia boliviensis Huxley. El cingulum rudimentario sobre la faz externa, es bastante pronunciado sobre la faz interna. La corona del último molar está muy reducida en su altura por la masticación. Las escotaduras que se notan sobre la faz interna de la M2 son bastante profundas, la anterior es relativamente muy estrecha y la posterior muy ancha. La columna interpuesta entre estas dos escotaduras es mucho más débil que lo que generalmente sucede en las especies de ese género. Desde su origen las escotaduras de la faz interna del M3 son relativamente muy profundas, la anterior sobre todo. Faltan en las escotaduras posteriores de estos dos molares los contrafuertes que caracterizan el género Scalabriniterium ameg. Las medidas de las muelas son las siguientes: M2 M3 diámetro antero posterior 29,26, diámetro transversal 13,513, la altura vertical del maxilar tomada entre M2 y M3 es de 35,6. Licaprium intermedium Mor. Edmerck. SP. No representado hasta ahora por un fragmento del maxilar inferior derecho con los dos últimos molares, no habiendo sido atacado aún el último por la masticación. El lóbulo rudimental que caracteriza el último molar en este género, se nota también en M2 aun cuando es menos acentuado que en M3. Este lóbulo no está únicamente indicado, por la depresión que presenta la cara externa del lóbulo posterior, como lo dice el Dr. Ameguino. 3. La escotadura que determina el tubérculo que se observa sobre la cara opuesta de esta región, concurre al mismo fin. Se nota un cingulum en la base de estos molares, tanto en la cara interna como en la externa. Las dos escotaduras principales de la cara interna de estos dientes son estrechas y bastante profundas. El diámetro antero posterior de M2 es de 14,8, el transversal 16 y su altura 10,5. El diámetro antero posterior en M3 es de 16,5. Ampinasua brevirostris Mor. Edmerck. Gen. etc. No fundamos el género y la especie sobre un cráneo en buen estado de conservación. Entre las formas actuales es el género Nasua el que presenta mayores analogías con esta nueva especie. Cionasua argentina Ameg. Parece pertenecer a con acento un tipo de hocico más prolongado que Ampinasua, en el que el hocico es relativamente muy corto, mucho más que en Nasua naricaburm. Las figuras 58, 59 y 60 de la obra del Sr. H. Filol, Graciersieis sur les posporites du Quercy, que representan el cráneo de Cynodictis griefil, indican en este animal un parecido bastante aproximado con el género que nos ocupa. Adelantamos una figura de este cráneo de Abrevirostris extraída de la obra que contendrá la descripción detallada de esta interesante pieza, la Paleontología Argentina, que este museo ha empezado a con acento imprimir en sus talleres. La fórmula de Enteiria es la siguiente: I3, C1, PM3, y M3. Los I1 y I2 son pequeños. Están separados del I3 por un pequeño espacio libre. Este último diente está bien desarrollado y es caniniforme. Los caninos son bastante altos y más fuertemente encorvados que en Nasua. La compresión lateral que caracteriza estos dientes en Nasua es muy poco sensible en Ampinasua.
La carena sobre los bordes anterior y posteriores, sin embargo, bastante clara. El espacio libre comprendido entre I3 y C1 es de 5. Los molares están colocados en serie continua y apretados los unos contra los otros. Los premolares son cónicos y aumentan de volumen de adelante hacia atrás. El PM1 es muy pequeño y está separado de C1 por un espacio libre que no alcanza a con acento 2. Los molares son de sección transversal en forma de U, ligeramente abierta en el lado externo. Los tubérculos de la superficie masticatoria son cónicos. El M1 presenta 5, 3 externos y 2 internos. Entre los tubérculos externos, el mediano es bastante elevado y el posterior es más acentuado que el anterior. De los 2 tubérculos internos, el posterior se nota apenas. Los 2 últimos molares presentan 4 tubérculos, 2 laterales iguales y poco elevados, y 2 internos que afectan el mismo desarrollo relativo y una disposición análoga a con acento lo que se observa en M1. He aquí las dimensiones relativas de los dientes. I1, I2, I3, C1, PM1, PM2, PM3, M1, M2, M3 diámetro antero posterior 2,50 y 2,84,910,74 587,610,510,66,5 diámetro transversal 3,469355811,212,89,4 altura 13,23,4587865,3,4 El largo ocupado por la serie de los molares superiores es de 44. La distancia del borde posterior de M3 al borde incisivo es de 57. El largo del cráneo, medido desde los cóndilos occipitales hasta el borde incisivo es de 157. Nota, la descripción detallada de estos mamíferos fósiles, acompañada de las láminas correspondientes, se publicará próximamente en los anales del museo. Museo de La Plata, enero de 1891. Extracción de fósiles en el Bajo de Andalguala. Dibujo del S.R. Metfessel. Revista del Museo de La Plata, lámina 9 Ampinaso Abrevirostris Mor. Etmerk. 1. La unidad de medida adoptada es el milímetro. 2. F. Ameguino. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles, etc., Buenos Aires, 1890, cuarto, página 670. 3. Loxia Haiti. P. 568. END of the Project Gutenberg Book Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1 by reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Donate and link or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Donate copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Donate charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,
The manager of the project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers.
It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg marca registrada. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada a books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Back. Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. Primeros datos sobre su importancia y resultados. F.P. Moreno, Museo de la Plata. Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca. F.P. Moreno, Antropología, restos humanos, cerámica, objetos de piedra, objetos de cobre, objetos de plata, objetos de hueso varios. Paleontología de Full Project Gutenberg License, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.